El Sermón del Monte. Y aquí vamos a ver el título dado, Los dos cimientos, la parte 29 del Sermón del Monte. Y vamos a ver el versículo 24 al 29, es donde estamos, pero tenemos que tomar en cuenta que el sermón fue dado en completo. Así que nos vamos a regresar un poquito y vamos a comenzar desde el versículo 21 para poder ver todo esto en contexto. ¿Ya están todos ahí? La palabra nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Señor, le damos gracias. Gracias, Señor, que usted es Dios en carne. Usted tiene toda autoridad, Señor, de hablarnos, de instruirnos. Es creador. Le pedimos en esta mañana, Señor, que nos siga hablando a través de su palabra, pero cada uno de nosotros podemos responder primeramente para salvación, entendiendo, Señor, que somos pecadores en necesidad de un Salvador. Y usted es el único Salvador que nos puede salvar, Señor, de la maldad de este mundo, del pecado y del enemigo. Aún, Señor, de nosotros mismos, porque a veces nosotros pensamos pensamos que esto es mejor para nosotros y en realidad usted nos está guiando. Ayúdenos a oír su voz. Su palabra dice que sus ovejas oyen su voz. Ayúdenos a ser obedientes, Señor, y hacer los cambios necesarios, no porque nadie los está trayendo a nuestra atención, pero es usted, a través de su Espíritu Santo, que ahora mora en el creyente y está al lado del incrédulo, tratando de traerlo a salvación. Señor, gracias por su amor y su misericordia. Le pedimos, Señor, que esté con nuestro pastor Terry, Señor, que ha salido, está pasando tiempo con su esposa. Señor, permítalo descansar en usted. Esté con el invitado especial en inglés. Y le pedimos, Señor, por nuestra congregación, tanto en español como en inglés, en toda área, con el ministerio de niños y los jóvenes, pidiendo, Señor, por cada persona que viene en este día. Pedimos también, Señor, por las iglesias alrededor de nosotros, pidiendo por cada una de ellas que está enseñando la palabra, Señor. Señor, que usted pueda traer muchos a salvación. Pedimos también, Señor, por la obra en Tecate, pensando en Pastor Mando y la congregación ahí en Tecate. Gracias por lo que está haciendo ahí en esa comunidad a través de esta iglesia, Señor. Nos recordamos, Señor, de tu vuelta en Cristo en Manadero con Pastor Martín. Acá tu vuelta en Cristo con Pastor Jerry Brown en Paris, Señor. Y Pastor Rubén en Lander, Señor. Gracias. Tantas diferentes obras que apoyamos en diferentes lugares, Señor. Pero esté con cada una de ellas en este día. Señor, nos rendimos ante usted, pidiendo, Señor, que nos siga trayendo atención, Señor, los cambios necesarios que tenemos que hacer. Señor, gracias le damos. En el nombre de Jesús, su pueblo dice amén. Tomen asiento, por favor. Seguimos aquí en el Evangelio de Mateo, estudiando el Sermón del Monte. Creo que sabemos que hay muchas verdades muy importantes en este sermón. Y en los últimos estudios vimos que
Jesús nos advirtió de los falsos profetas que aún existen entre nosotros. Nos advirtió también del peligro de las apariencias que engañan. Y luego vimos que algunos suponen que por decir Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. Aquí vemos que ahora Jesús, podemos decir, tenía el propósito de advertirnos del peligro aún de engañarnos a nosotros mismos. Porque la religión hace eso. Te puede engañar. La pregunta es, ¿qué es lo que creemos? Y uno puede tener fervor o celo pero aún estar completamente equivocado a través de las actividades que uno está haciendo o creencias. Pueden ser sinceros en todo lo que hacen y creen, pero la palabra de Dios nos dice que sinceramente pueden estar equivocados en esa sinceridad. Ahora es aquí, en esta porción, que ahora Jesús nos advierte contra el peligro, fíjate, de buscar o desear solamente los beneficios y bendiciones de salvación. Esto puede pasar para el creyente. Estar satisfecho en los beneficios y las bendiciones. Y no en el hacer. Hacer el compromiso de vivir nuestra vida cristiana conforme a la voluntad de Dios. Tanto como lo ha expresado a través del Sermón del Monte. No es la primera vez y lo sigue expresando, lo sigue expresando, lo sigue expresando. Y así que podemos entender, fíjate, ahora aquí que Jesús hace un contraste, una distinción entre el verdadero creyente, el que es el cristiano auténtico, y el que solamente lo es en apariencia. Ese contraste es lo que vamos a ver aquí, en que hay dos hombres y dos casas, construidas en dos diferentes cimientos. ¿Y qué fue el resultado? Pues es lo que vamos a estudiar y ver aquí en este día. Tanto el contraste, las similitudes y las diferencias de estos dos hombres y estas dos casas. Es lo que resalta a través de nuestro estudio. Ahora lo vamos a ver en 3 puntos. El primer punto es oír estas palabras. Versículo 24, la primera parte. Segundo punto es las similitudes y las diferencias. Ese es el versículo 24 al 27. Y luego la conclusión del Sermón del Monte, el versículo 28 al 29. Bueno, vamos a comenzar aquí con el versículo 24, oír estas palabras. Y fíjate, lo dice ahí, cualquiera pues que me oye estas palabras. Cualquiera que me oye estas palabras, y luego continúa y dice, y las hace. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero aquí, cualquiera pues que me oye estas palabras, vemos la importancia de oír. Personas que tienen la idea, no es necesario ir a la iglesia para ser cristiano. No es necesario, yo lo puedo hacer aquí. Yo puedo leer la Biblia en mi casa. Qué bueno, me da gusto. Pero el Señor nos recuerda que la importancia de congregarnos y no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Lo que nos dicen Hebreos. Pero vemos que la fe, y esto es importante, la fe, o sea, nuestra fe, se desarrolla en oír. En oír. La persona que no está viniendo, su fe no se va a desarrollar. O se comienza a desarrollar, o creen que se está desarrollando. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios.
Fíjate la importancia ahí. La fe es por el oír. No, yo tengo fe. Pero tomas el tiempo para oír la palabra de Dios. Tomas el tiempo para darle prioridad. Porque te voy a decir, es de gran importancia escuchar, oír las palabras de Jesús. Aún muchos están presentes aquí, pero yo no sé si verdaderamente están escuchando. Porque a veces los pensamientos, ay, tengo que hacer esto y tengo que ir a hacer lo otro y apagué los frijoles, ¿no? ¿Estamos oyendo o no? Porque hay distracciones. Y muchos, fíjate, solamente quieren oír lo que les conviene y manipular la palabra de Dios. Y digo, qué bendición poder oír lo que Jesús nos ha dicho en estas palabras, en este sermón. Una vez más, mayoría de los oyentes no aprovechan las grandes bendiciones que Jesús ofrece por la falta de oír. Por la falta de oír y aplicar la palabra de Dios en sus vidas. Pero fíjate, no basta solo en oír, porque vemos cualquiera pues que me oye estas palabras y podemos subrayar y las hace. Y las hace. Eso se requiere fe. Eso es fe en acción. Entonces, vemos que no es estar contentos en solamente oír la palabra de Dios, en solo tomar el tiempo y leerla. Muchos hasta me dicen a la salida, muchas veces, oh, la predicación, pastor, oh, buena palabra, pastor. Y sí lo es. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Gloria a Dios. Él nos está hablando. Pero algunos han caído en la trampa o están en peligro. Fíjate, leen su Biblia, vienen, escuchan los estudios bíblicos y hasta son fieles en su asistencia. Pero solamente hasta ahí llegan. Hasta ahí llegan. Están contentos y hasta bendecidos, fíjate, en hacer lo que están haciendo. Y una vez más, les gustó el sermón y hasta me lo dicen. Buena prédica, pastor. ¿No? Pero fíjate, ellos creen que están bien porque han oído, creen que basta en solamente oír. Pero vemos que la gente escuchó, ellos oyeron, fíjate, oyeron el sermón y se admiraban de Jesús y su enseñanza, tanto su doctrina. Es lo que dice el versículo 28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. ¡Qué buena prédica, Señor Jesús! Tuvo buena la palabra. Gloria a Dios. Pero Jesús nos dice que no solo se trata de oír, y claro que el oír es bueno. Es el inicio, es lo que tiene que pasar. Es importante para que nuestra fe se pueda desarrollar. Entonces sé lo que tengo que hacer. Y yo oro todos los domingos en la mañana, los miércoles, y estoy orando que podamos escuchar a Dios y aplicar lo que Él nos está hablando. Y Él nos está hablando individualmente. Trata con nosotros individualmente. Ahora, el propósito era para que ellos pusieran en práctica el sermón, oír estas palabras y hacerlas. Y Jesús, fíjate, no quiere que las personas, sus discípulos, solamente estén atónitos de su enseñanza, que personas que vayan a admirar su doctrina. Jesús busca al verdadero discípulo. Es a quien busca.
el cual va a poner en práctica sus enseñanzas y es obedeciendo lo que Él busca en cada uno de nosotros. Todos tenemos defectos, todos fallamos, todos somos pecadores. Pero Él quiere guiarnos, nos quiere dirigir, quiere sacar lo mejor de nosotros. Y es, fíjate, poner en práctica estas palabras. Aquí decir el sermón del monte, tanto el resto de sus enseñanzas. Y esto es lo que busca. Fíjate lo que Él dice en Mateo 6:10. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Hágase tu voluntad, no mi voluntad. Su voluntad. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:24. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Fíjate, este es el primer contraste que resalta aquí. Te pregunto, ¿cómo estás oyendo? ¿Le puedo pedir a los ujieres que vayan a agarrar los Q-tips? ¿No? ¿Estamos oyendo bien? Fíjate. Y si verdaderamente estás oyendo, entonces uno va a hacer, va a cumplir. Va a ser obediente y poner en práctica sus enseñanzas. Entonces vemos que uno escucha y hace, el otro escucha y no hace. El contraste. ¿Cuál de los dos eres tú? ¿Vengo a la iglesia para oír la palabra de Dios y ponerla en práctica? ¿O solamente vengo a oír la palabra y me voy igual como llegué? Yo no puedo contestar eso. Ahí Dios ya te está hablando. Ya te está hablando a ti. Ay, el pastor ya está comenzando a tirar pedradas. No. Esa es la convicción del Espíritu Santo. Reconoce. Segundo punto. Las similitudes y las diferencias. Versículo 24 al 27. El versículo 24 al 25 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ahí está el primer contraste. Ahora las pruebas. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. El segundo tipo de persona, el versículo 26 y 27. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, la prueba, ¿no? Y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Vamos a continuar aquí viendo estos contrastes. Ya vimos. El que oye y hace, el que no oye y no hace. Los contrastes, las similitudes, fíjate, entre los dos hombres. Los dos tienen el mismo deseo. El deseo es de construir su casa. Las dos casas van a ser sometidas por las mismas pruebas, las mismas condiciones adversas. De afuera las casas, podemos decir, se ven igual. No hay distinción entre ellas. Pero la gran diferencia se encuentra debajo de la superficie. La diferencia no se ve hasta que vienen las pruebas, hasta que llegó la lluvia tempestuosa y el fuerte viento. Vienen las pruebas. Ahí se va a revelar. Entonces la lección es clara para nosotros. Hay dos hombres que declaran ser creyentes, en apariencia dicen y hacen lo mismo.
Domingo tras domingo llegan, entran por las puertas, se sientan en el mismo lugar, los conocen las personas. Hasta es más, hasta llegan con su propia Biblia, ¿no? En apariencia dicen y hacen lo mismo. Externamente se ven igual, pero cuando vienen las pruebas, es donde se va a ver la evidencia del verdadero creyente, del verdadero discípulo que ha puesto en práctica ¿qué? El oír y hacer. Se va a revelar. Porque viene una prueba y vienen diferentes tipos de pruebas. Oye, ¿qué pasó con fulanito de tal? Oh, es que se molestaron. Ya no están aquí. Pasó esto. Ya no los ves. ¿Qué pasó? Pero es que yo pensé que ellos... Es que vino la prueba. Y ahí se va a revelar. Las pruebas van a causar una de dos cosas. El verdadero creyente se va a arrimar al Señor y se va a detener del Señor. Tanto de su iglesia, del cuerpo que es Cristo Jesús. ¿Y otros? ¿Dónde están? Así que vemos que hay más similitudes aquí entre estos hombres. Vamos a continuar, fíjate. Los dos son oidores de la palabra. Los dos querían edificar una casa. Los dos se miraban igual. Los dos construyeron, fíjate, en el mismo lugar. Y los dos sufrieron las mismas tormentas y pruebas. Ahora hay que ver las diferencias. Vemos que uno obedeció las palabras del Señor y lo comparó a un hombre prudente, y el otro no obedeció sus palabras y fue llamado un hombre insensato. Tenemos que tomar en cuenta lo que el pasaje paralelo nos dice de estos dos hombres. En Lucas 6:47 al 49, se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y esta es una traducción, me gusta porque es muy directa, es franca, es directa y lo dice como lo es. Dice, les mostraré cómo es cuando una persona viene a mí, escucha mi enseñanza y después la sigue. Es como una persona que para construir una casa cava hondo y echa los cimientos sobre roca sólida. Cuando suben las aguas de la inundación y golpean contra esa casa, esta queda intacta porque está bien construida. Pero el que oye y no obedece es como una persona que construye una casa sin cimientos. Cuando las aguas de la inundación azoten esa casa se derrumbará en un montón de escombros. Fíjate, bien sencillo. Lo pone, la palabra de Dios es sencilla, pero es por fe que uno tiene que actuar. Entonces vemos que el hombre prudente cava hondo para echar el fundamento, echa los cimientos sobre la roca sólida, pero el hombre insensato no excavó nada. No se preocupó ni se ocupó en poner el fundamento. La persona que llega, no se queda a ayudar, no se queda a servir. Lo único que ves es el polvo. ¿Qué? Tenemos que excavar, tenemos que poner en profundez. Porque vienen las tormentas, vienen las dificultades en la vida. Ahora fíjate, Mateo 26 y 27, la traducción en lenguaje actual. Otra traducción y aún más sencilla. Pero el que escucha lo que yo enseño y no lo hace, lo que yo digo es como una persona tonta que construyó su casa sobre la arena.
Vino la lluvia y el agua de los ríos subió mucho y el viento sopló con fuerza contra la casa y la casa se cayó y quedó totalmente destruida. Fíjate, no le dice insensato, le dice tonto. ¿Qué tonterías son estas que uno hace en no irnos más profundos para poner esta fundación? Entonces vemos las características del insensato, una persona tonta. Vemos que tenía prisa, tanta prisa que no tomó tiempo para excavar y echar los cimientos sobre la roca sólida. Y así son las personas insensatas. Ellos siempre desean hacer todo al momento, a la última hora, al instante, porque no tienen paciencia en esperarse en el Señor. No se pueden esperar y hacer las cosas bien. Lo quieren ya y ahorita. No mañana. No planear las cosas bien. Quiero los resultados ya aquí, en este día. Así que el insensato es impaciente. No toma el tiempo necesario porque está más interesado en los resultados inmediatos. Y como es impaciente, no toma el tiempo para escuchar o no está dispuesto a escuchar las instrucciones. Está oyendo al Señor, pero ya está formulando y no está completamente oyendo. Y aquí vemos un paralelo en las cosas espirituales. Fíjate, el insensato no hace caso a las enseñanzas del Sermón del Monte. Y como lleva prisa, ellos no tienen tiempo para aplicar estas enseñanzas, más bien no las hacen. No las hacen. Lo que le importa es que sus propias ideas y en realidad no quiere ser instruido por nadie. Cuando se le arrima al hermano o la hermana se le arrima a la hermana y le dice, fíjate si hace... No, es que no, ya. Ellos ya van adelante. Ellos ya saben lo que es mejor. No toma el tiempo para examinar a qué resultados su falta de obediencia lo va a llevar. Entonces vemos que el tonto que construyó su casa sin fundamentos, el cual construyó sobre la arena, el resultado de esto sería un gran desastre cuando vengan las tormentas, cuando venga la lluvia. Y qué curioso. Fíjate, esa casa se puede ver muy bonita, bien bonita, pero con tiempo, y no puede ser en ese momento instantáneo que va a pasar, pero va a ser a través de tiempo. Y cuando menos piensas, ¿qué pasó con? Ya no están. Mateo 7, 24 al 25, traducción en lenguaje actual. El que escucha lo que yo enseño y hace lo que yo digo es como una persona precavida que construyó su casa sobre piedra firme. Vino la lluvia y el agua de los ríos subió mucho y el viento sopló con fuerza contra la casa, pero la casa no se cayó porque estaba construida sobre piedra firme. El hombre prudente. Vemos que cuando se pone a construir, primeramente lo hace en obediencia al Señor. Está construyendo en una manera sólida, duradera. Él busca instrucción del sabio, de los expertos, de los que saben. Busca ser instruido para ser ayudado en la construcción de su casa. Toma su tiempo y hace todo lo posible para construir su casa en una manera segura. Vemos que él excavó hondo para poder edificar su casa, para construir el fundamento de su casa. Y esta es la parte que no se ve. Nadie ve esto.
pero es lo más importante en la construcción. Así que nosotros como creyentes tenemos que tomar el tiempo propio para poner el fundamento correcto. Y el fundamento ya está puesto. El fundamento es Cristo Jesús. 1 Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. No hay otro. A veces lo quieren mezclar con algo más. No. O le quieren quitar. No. El hombre prudente, el hombre sabio va a construir sobre la roca. Y ya vemos, es Cristo Jesús. Proverbios 9:8-9 dice así. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Te arrimas a alguien y no... Se van a molestar. Pero el que verdaderamente quiere saber y le traes corrección, va a estar agradecido. ¿Cómo respondemos cuando alguien se nos arrima? Fíjate. Entonces vemos que el hombre prudente, el hombre sabio ha recibido la corrección que Jesús nos trae aquí, primeramente en el Sermón del Monte, pero a veces lo hace a través de hermanos o hermanas. El deseo de Jesús es que a través de la instrucción y corrección que hemos recibido en este estudio, es que haya cambios en nuestras vidas. Yo sé que trae corrección. Lo vivo todo el tiempo. Me corrige, me guía, me reprende. Pero es porque me ama. Nos ama. ¿Estás oyendo y te duele? ¿Te ha llegado y te cae la pedrada? Está bien. Dios nos ama. Él quiere educar al sabio, a sus verdaderos discípulos. Quiere, fíjate, aumentar nuestra sabiduría. Y es la razón que el sermón fue dado a sus discípulos sabiendo que ellos iban a aceptar esta corrección. El discípulo va a aceptar la corrección y hacer los cambios necesarios. ¿Estás aceptando la corrección de Dios? ¿Cómo vivimos? ¿El sabio o prudente? Es el que pone en práctica las palabras de Jesús. Cava hondo y puso el fundamento sobre la roca. Y vemos que en poner nuestro fundamento sobre la roca es un fundamento firme, sólido y duradero. Primera de Juan 2:17 dice así. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Proverbios 12:7. Dios trastornará a los impíos y no serán más, pero la casa de los justos permanecerá firme. Fíjate. Va a permanecer firme. Vienen las tormentas, las dificultades de las vidas, vienen las pruebas, es más, hasta tentaciones. Pero vemos que es el verdadero cristiano, el verdadero discípulo que ha edificado su vida sobre la roca, sobre Cristo Jesús, que se va a mantener firme. No se va a descarrilar. Ay, me miraron mal, me ofendí. ¿En serio? Hay veces algo tan pequeño. ¿Pero por qué? Ahí se va a revelar dónde está tu fundación. Y es a través de las pruebas que nuestras vidas van a ser examinadas.
Fíjate, las dos casas van a recibir iguales o similares pruebas. Vienen las lluvias y el techo va a ser probado para ver si va a resistir la lluvia. Inundación viene desde la parte de abajo, el río o el mar sube. Los vientos vendrán y golpearon a los lados de la casa. Vemos que la prueba viene de todos lados, de todos ángulos, pero viene. Ahora, por en caso de que no sabías esto, deja decirte, todos vamos a ser probados. Todos. No importa si eres sabio o necio. Todos estaremos expuestos a las pruebas y los peligros que vienen. Todos. Y van a venir. Y verdaderamente necesitamos estar construyendo sobre la roca, sobre Jesús, para poder soportar todo lo que viene. Porque a veces uno se quiere agarrar del compadre o la comadre, ¿no? Mi vecino, mi familia. No. Una fe que no es probada no tiene valor. Una fe que no es probada no tiene valor. Porque la evidencia de que nuestra vida tiene un sólido fundamento solo se va a saber cuando nuestra fe es puesta a prueba. Ahí vienen las pruebas. Y a veces pasamos y tenemos mucho. Y se revela si me estoy deteniendo del Señor o no. Primera de Pedro 1:6-7 dice así: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Deja leértelo en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: así que alégrense, de verdad, alégrense. De verdad, espera una alegría inmensa aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Ahora, el otro día se me prendió el foco. Me encanta el ciclismo y iba escalando una montaña. Mucha presión, gran esfuerzo en ese momento. Y lo único que se me venía a mente es que durante estos tiempos de gran presión y esfuerzo, Dios está haciendo oro. Dios está sacando lo mejor de uno. Y a veces así estamos, con gran presión sobre nosotros. Pero tenemos que entender, estas pruebas demuestran que su fe es auténtica, está siendo probado de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Fíjate. ¿Por qué estoy pasando lo que estoy pasando? ¿Porque estoy haciendo las cosas mal, a mi manera? ¿Construyendo en la arena? ¿O porque voy bien en el Señor? Solamente tú puedes contestar eso. Así que vemos que vienen las pruebas de la vida. Descendió la lluvia. Vinieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron las dos casas, ¿no?
entonces vemos que vienen verdaderamente fuertes pruebas. Todos, y digo todos, son azotados y sacudidos por los problemas, dificultades, aflicciones y todo tipo de tribulación. Podemos decir que la vida en sí es una prueba. Es una escuela de preparación que demanda disciplina. Fíjate, es en oír, es decir, poner en práctica, en obedecer las enseñanzas de Jesús, que vamos a poder aguantar, de soportar todas las pruebas de la vida. ¿Y el que no? Pues no. Es en obedecer o no obedecer, que es la base, es el fundamento de la vida. Fíjate, ahí está el fundamento. Estoy oyendo, estoy escuchando, el oír. Qué bueno. Pero falta el hacer. ¿Estás oyendo? Sí, pero el fundamento se tiene que poner. Si no estás haciendo, no estás poniendo fundamento. Santiago 1:21 al 25 dice así: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Y qué curioso que dice esto. El oidor solamente se está engañando a sí mismo. No, ahí estoy oyendo, es más, fíjate, deja enseñarle mis notas, pastor, ¿no? Qué bueno. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Será bendecido en todo lo que hace, para entender. No se ha olvidado. Siendo oidor olvidadizo. Me encanta. Si no me conoces y te encuentro por algún lugar, te voy a preguntar: oye, ¿qué aprendiste de la lección el otro día? No, si me ven en el mercado ya sé por qué van a correr, ¿ok? Pero bueno. Me encanta preguntar esa pregunta. ¿Qué te dijo el Señor? Porque vemos siendo oidor olvidadizo. Tanto énfasis en la palabra, tanto lo que vemos, tanto que estudiamos, tanto que y salimos de aquí. Me encanta oír que personas se van y pasan en la tarde y están hablando de lo que Dios les habló, hablan con amigos, amistades en la mesa. Gloria a Dios. Pero el que salió y nada más se vio el polvo, a veces hasta levanta el teléfono: oye, ¿cómo estás? Oye, ¿qué te dijo el Señor hoy día? Es bueno estimularnos uno al otro de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y fíjate, el que no, y por no hacer, no obedecer, en ser oidor de la palabra y no hacedor de ella, la casa del insensato cayó y fue grande su ruina. A través de los años, ya tenemos muchos años que comenzamos la obra en Tecate. Me encuentro personas en Tecate y me preguntan: oye, fulanito de tal, ¿cómo están? A veces
en otras iglesias porque nos conocen. ¿Cómo están? A veces me duele decir, pues ya no están con nosotros. No sé. Lo último que quiero hacer, pero vienen las pruebas, vienen las dificultades. Hay que ser fiel y ser hacedores, no nomás oidores. Tenemos que cumplir. Hace ya un mes, a un hermano se le pidió, a uno de los hermanos le pidió, oye, ¿me puedes cubrir? No voy a estar. Nada más llegas a tal hora y esto y esto. Oh, sí, yo llego. Y llegó y hizo lo que el hermano normalmente hace a las 5:30 de la mañana con nosotros. Me lo encontré la semana que viene. Oh, pero es que yo no sabía que estaban aquí todos los domingos a esta hora. Hacedores. ¿No sabía? A veces no sabemos. Ahora ya saben. Ahora ya saben. ¿Oyeron? Vamos a ver quién hace. No. Bueno, la conclusión del Sermón del Monte, versículo 28 y 29. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque las enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Fíjate, Jesús llegó al fin del Sermón del Monte y la reacción de la gente se admiraba de su doctrina. Terminó, pero al mismo tiempo tenemos que reconocer que la importancia del Sermón del Monte en realidad se ha derivado ¿de qué? De la autoridad de Jesús. Ellos se han de haber quedado, podemos decir, hasta con boca abierta al oír todo lo que estaban oyendo, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas, fíjate, daban mucha enseñanza, pero nunca la daban con autoridad porque no tenían esa autoridad. Ellos siempre citaban el Talmud o el Mishnah o otro rabino. Ellos simplemente decían, oh, el rabino fulanito de tal dice esto de esta ley. Esto es lo que él ha expresado, y el rabino de tal también de fulanito también ha dicho esto de esa misma ley, y están en conflicto y esto, y es como enseñaban. Se citaban uno al otro. Se citaban uno al otro a través de las enseñanzas, pero nunca hablaban con autoridad. Solo citaban lo que otros creían y decían. Por esto, las personas se quedaron atónitas a escuchar al Señor Jesús cuando Él estaba enseñando. Porque fíjate, a través de todo lo que hemos visto en el Sermón del Monte, y puedes regresar y leerlo en completo, en ninguna parte del Sermón del Monte Jesús citó la opinión de otro rabino, lo que otro rabino creía de cierta ley o de cierta cosa. ¿Por qué? Porque él enseñaba como quien tiene autoridad. Porque la tiene. Y es más, lo vemos aquí. Los 4 evangelios dicen unánimes que Jesús enseñaba como quien tiene autoridad. Y es lo que hemos visto aquí en Mateo. Marcos 1:22 dice, se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Lucas 4:32, y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. En el evangelio de Juan 7:46, los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Porque es Emmanuel, Dios con nosotros. Así se terminó el Sermón del Monte. ¿Qué es la aplicación aquí? Primero, ¿reconoces su autoridad? Si la reconoces, ¿eres obediente a su palabra? Solamente tú puedes contestar esa pregunta. 2, ¿has oído estas palabras? Si verdaderamente las has oído, ¿las estás haciendo?
3, hay 2 cimientos. ¿Sobre cuál estás edificando tu casa? 4, ¿estás construyendo tu casa sobre la roca? Porque ahí vienen las tormentas. Ahí se va a saber si estás excavando hondo, porque nuestra fe será aprobada. Hay que ser sabios, ser prudentes y cumplir, obedecer las enseñanzas de Jesús. Esto es fe en acción. No nomás tener fe, oh sí, yo creo. Esa fe no ha sido probada, pero va a ser probada. Tarde o temprano vienen las tormentas y las dificultades. Y ahí se va a revelar